Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Jesús. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Jesús. La luz divina que me dio Jesús cuando por la fe a Él me entregué. Y la luz divina que me dio Jesús cuando por la fe a Él me entregué. Y los fariseos decían sin cesar: ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Los fariseos decían sin cesar: ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me salvó. Y si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me salvó. Y una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Jesús. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Jesús. La luz divina que me dio Jesús cuando por la fe a Él me entregué. Y la luz divina que me dio Jesús cuando por la fe a Él me entregué. Y los fariseos decían sin cesar: ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Los fariseos decían sin cesar: ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me salvó. Y si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me salvó. Aleluya. Bien pueda, mi hermano, póngase cómodo por unos momentos. Es primavera y yo soy ciego. Hay una historia muy bonita en todo este pasaje bíblico que nos narra la palabra de Dios, muy inspirador, y que nos representa prácticamente a todos los que estamos aquí en esta noche. Un hombre en cierta ocasión no podía ver porque era ciego, y tratando de mantenerse por su cuenta, se sentaba todos los días en un acostumbrado lugar al borde de una acera muy transitada en una de nuestras grandes ciudades. En una mano tenía un viejo sombrero de paño lleno de lápices, con la otra sostenía una taza de lata. Su simple solicitud a los transeúntes, en breve y directa, tenía una cierta inflexión concluyente, casi desesperante. El mensaje escrito en una pequeña placa colgada de su cuello decía: soy ciego. La mayoría de las personas no se detenían a comprarle los lápices y mucho menos a ponerle una moneda en la taza de metal. Todos parecían muy ocupados en sus propios problemas. Aquella taza de metal nunca se llenaba, ni siquiera a medio llenar. Pero cierto día hermoso de primavera, un hombre se detuvo y, usando un lápiz, le agregó varias palabras al deteriorado cartelito. Ya no decía solamente soy ciego, ahora el mensaje era: es primavera y soy ciego. Poco después, la taza de metal quedó repleta de monedas. Cuando nosotros complementamos y miramos, observamos el estado de las cosas en el mundo de hoy, nos impresiona y nos oprime profundamente la persistente enfermedad de ceguera espiritual, que es la enfermedad prácticamente desde hace mucho tiempo en el ser humano, y que en nuestro tiempo se ha vuelto muy común en las personas. No estaríamos lejos si decimos que la mayoría de los problemas que padece el mundo puede trazarse hasta la misma raíz, que es la ceguera. Las masas están ciegas, los dirigentes están ciegos, las personas que nos dicen representarnos no pueden ver, ya que el pecado los ha cubierto en gran manera a todos los grandes líderes, personas famosas, y por qué no decir también personas dentro de nuestras comunidades cristianas. Todos en algún momento hemos conocido o conocemos personas que tienen algún tipo de
de limitación visual, pero también conocemos a muchos que aunque tienen el sentido de la vista, andan en tinieblas a mediodía, a mitad de un gran sol. Usted se detiene todos los días en estas esquinas, se encuentra con personas que están espiritualmente ciegas. Usted por donde quiera que vaya, hay personas que aunque tienen unos grandes ojos, no pueden ver. Esta semana afuera de la casa, el niño dormía y es un callejón algo estrecho, y habían dos señoras hablando de una manera vulgar, lo más maluco que uno puede escuchar, porque uno camina con el Señor, aunque fue ciego, el Señor a todos los que están aquí nos dio vista, y ya algunas cosas fastidian, a tal punto de no quería yo parecer un mal vecino y bajar y decirle que por favor no utilicen esas palabras tan grotescas, porque yo tengo un niño y los niños son esponja de las cosas que oyen, ven y palpan. Pero todo esto acontece porque el ser humano está ciego. Todo el ser humano tiene limitaciones que un día nosotros tuvimos, pero gracias a Dios que habiendo yo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor Jesús. Ahora entiende uno, con eso que le decía, que es primavera y soy ciego, entendiendo que nosotros podemos tomar la primavera como el evangelio de nuestro Señor Jesús, el evangelio que trae renuevos, el evangelio que reverdece al ser humano con su gracia, con su misericordia. Y cuando hablamos de que las personas están ciegas, no se dan cuenta que aquí en medio de este lugar hay primavera, y a pesar de que hay primavera, hay muchas personas que no pueden ver el colorido de la primavera. Hay muchas personas que se detienen en su vida, que hacen un paréntesis en su existencia y le dan cabida al pecado. Pero en esta noche yo creo que los que estamos aquí dejamos la miopía, dejamos la ceguera y ahora caminamos y vemos en la dimensión de lo que es espíritu. Un espiritual que en esta noche le aplauda al Señor. Voy a tratar de no alargarme mucho, porque la historia de todo el capítulo 9 del Evangelio de Juan es larga, pero yo quiero que nos detengamos a ver algunos fragmentos, algunas cosas parafraseadas, y espero que Laura me colabore mucho, porque en el capítulo 9, entre el verso 1 al 5, la historia de la cual nos habla el versículo 25, de que una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Se trata de un hombre nacido ciego de nacimiento, como el ser humano que es pecador de nacimiento. Y del versículo, en el capítulo 9, verso 5, versículo 1, verso 5, nos narra o nos cuenta o nos parafrasea que Jesús vino a cumplir una misión. Nos habla de que iba pasando Jesús, y cuando Jesús pasaba se encontró a este hombre. En el versículo 2 nos dice que los discípulos le preguntaron, porque lo vieron en su condición ciego de nacimiento, y le dijeron que si él era pecador por la manera, o que nació así, o que qué pasó con sus padres, o qué sé yo. Y el Señor en el verso 3 le responde que todo esto que sucede es para que la gloria de Dios se manifieste. Por esa razón es que usted escucha que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque siempre al Señor no le queda grande nada. Si todo este mundo se vuelve pecador, si usted se vuelve un pecador, pues el Señor otra vez derrama de su gloria, derrama de su misericordia, porque todo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Al Señor no le queda grande nada. Entonces estas cosas empiezan a pasar. El Señor le responde, bueno, esto es para que el Señor se manifieste con su poder, con su gloria. Y luego en el versículo 6 y 7
el Señor empieza a obrar en este hombre. El Señor empieza a tratar. Toma saliva, toma barro y la pone en las cuencas de los ojos del ciego. Porque según los historiadores o teológicos y médicos, dicen que aquel hombre no tenía las cuencas en sus ojos, no tenía prácticamente nada. Y el Señor, que creó todo del barro, vuelve y toma barro y le hace de nuevo los ojos. Por eso nosotros decimos que Jesús es Dios. Por eso nosotros decimos que Jesús lo creó todo. De que Jesús no estaba acompañando al Padre allá sentadito obedeciendo órdenes, sino que el Señor dijo en algún momento de la historia: hágase la luz, y la luz se hizo. Hagamos al hombre a imagen y semejanza, y del barro lo tomó, del polvo lo tomó y lo creó, y ahora vuelve otra vez y hace lo mismo, entendiendo que el ser humano es hecho del polvo de la tierra. Toma saliva, toma arena, toma tierra, hace barro y le construye de nuevo los ojos. Versículos 6 y 7. En el versículo del 13 al 17 empezaron los vecinos a cuestionar lo que había sucedido. Cuando yo me convertí al evangelio, mi hermano, todo el mundo cuestionó, todo el mundo indagó. Cuando usted se convirtió, los vecinos dijeron en algún momento: se convirtió a evangélico. Y lo mismo le pasó a este hombre. Por eso le digo que ese hombre nos representa a nosotros. Uno, que era ciego. Dos, que se encontró con Jesús. Y cuando todos nosotros nos encontramos con Jesús, todo tiene que cambiar. Ese hombre se encontró con Jesús, pero ahora los vecinos empiezan a decir: ¿será él? Otros decían: a él se parece. Otros decían: no, si es él. Porque el impacto que causa Jesús en la vida del ser humano es tan grande que se refleja, que se deja ver. Por eso es que la gente le tiene que decir: estás yendo a la iglesia, ¿verdad? Porque te estás comportando diferente. Por esa razón es que los vecinos que viven en nuestro entorno y empiezan a hablar de la forma que les decía, ya a uno le incomoda. Porque dentro de nosotros vive alguien que se llama Jesús. Dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ese hombre cambió, claro. Empezó a ver, y los vecinos cuestionaron, señalaron, indagaron, chismosearon, dijeron de todo, porque vieron el cambio a tal punto que lo tomaron y lo llevaron donde los religiosos. Y cuando hablamos de religiosos, no solamente estamos hablando de las religiones populares. Estamos hablando aún dentro de las comunidades como nosotros. Hablaba yo con un hermano en estos días que habían clases de IBP acá, y con algunos de los muchachos que hablamos acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay gente que piensa que solamente es maldecir al Espíritu Santo y ya es una blasfemia. Pero están equivocados. Cuando se blasfema contra el Espíritu Santo, se blasfema contra la obra del Espíritu Santo. Que cuando una persona está teniendo el proceso en Dios, hay gente que lo cuestiona, que lo señalan los religiosos, aquí no los religiosos, y cuestionan, señalan, pero no saben que se están metiendo es con la obra del Espíritu Santo, porque va en un proceso ascendente. No es algo de la noche a la mañana en algunas personas. Yo le puedo decir que hoy estaba, cuando me convertí al Señor, hoy estaba bajo la influencia de las drogas, y el día de mañana yo no tenía nada. Pero no en todos los procesos es igual. Por esa razón, si usted ve que una persona está hablando del Espíritu Santo, si una persona se comporta de esta otra manera, todos tenemos un proceso diferente, y ese proceso es en Dios, y no es para señalarnos ni cuestionarlo, porque eso lo hace usted a un religioso. Pero cuando usted, en vez de criticar y apoya al hermano y le ayuda y le da su brazo y le da su mano, hermano, eso es de bendición tanto para la persona como para usted. Porque solamente los religiosos, aquí en la Unión hay un señor que ataca a los protestantes de una manera tan soberbia,
Y yo le digo, cuidado se haya luchando contra el Espíritu Santo. Porque eso es lo que la religión hace. Llamarnos a nosotros los hermanos separados. Pero nadie sabe el testimonio que tiene el hermano Edwin. Nadie sabe el testimonio que tiene la hermana Luz Bueno. Nadie sabe de dónde el Señor sacó un drogadicto. Nadie sabe de qué puente sacó a fulano o a sutano. Nadie sabe de qué cantina, en qué cantina estaba usted. Solamente Dios y usted sabe de dónde vino. Nadie puede decir lo contrario. Y para una persona ponerse a decir de que nosotros nos vamos a ir al infierno, que porque no estamos en la iglesia que es, porque supuestamente la iglesia de allá es la iglesia que el Señor coordinó y que el Señor fundó. Pues déjenme decirle que aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si aquí está el Espíritu, todos nosotros somos libres del pecado, abrazados con la gracia, abrazados con la misericordia de Dios, y todavía predicamos lo que la Biblia enseña. Dale fuerte aplauso al Señor. Aleluya. No hay que dudarlo. El Señor está haciendo una obra con este hombre. Y todos lo empezaron a cuestionar la obra que el Señor había hecho en él. Llamaron a sus padres y le preguntaron si realmente ese hombre era ciego. Y los padres, por temor, le dijeron: pregúntenle a él es ciego y eso es lo que sabemos. Pero él ya es grandecito, pregúntenle a él qué fue lo que le pasó. Y vuelven otra vez y le preguntan a este hombre, a tal punto que ya empezaron a hacerlo enojar. Que da gloria a Dios, todos sabemos que ese Jesús es pecador. Hermano, ¿cuántas veces a nosotros, cuando nos vieron con una bibliecita, cuando yo era adolescente y me quise alejar, mis amigos con los que estaba empezando a frecuentar se burlaban de mí y me decían: usted es hijo del pastorcito, usted es hijo del pastor, porque veían a mi papá y a mi mamá salir con la Biblia, y a mí me daba vergüenza, y le decía: los evangélicos son ellos, yo no. Y puede ser que así les pasó a algunos, y les pasa a algunos que hemos visto en algunas escuelas y le pasamos por los lados y no nos saludan porque les da vergüenza. Pero es algo muy normal que hayan algunos Pedros como yo fui, que nieguen al Señor. Pero ese hombre, el cambio que tuvo en su vida, cuando empezaron a decirle que Jesús era pecador, cuando empezaron a señalarle a Jesús y a decirle que nada bueno había de él, hay algo muy bonito que este hombre dice, que dice que es maravilloso, que ellos dudaban de él, pero que a él le había devuelto la vista. Hermano, hay algo que se debe arraigar en nuestra fe, que si por alguna razón, aunque sabemos que no es así, pero hablámoslo como si estuviéramos hablando supuestamente, si el Señor no existiera, de todas maneras creer en el Señor es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Si no hubiera fin, si el mundo no se acabara, si no hubiera eternidad, de todas maneras caminar con Cristo es lo mejor que me ha podido pasar a mí. Por eso yo le puedo decir a usted en esta noche, una cosa sé, que si usted no cree, que si usted desconfía, si no le tiene fe al Señor, de todas maneras yo era ciego y ahora veo el camino de la salvación. Pueden decirme allá afuera lo que me quieran decir, que el pastor se echa el diezmo al bolsillo, pueden decir lo que quiera, pueden decir por ahí un ateo. En esos días estaba mirando un video de un ateo que él decía que Dios no existía y que se paraba en la raya a demostrarle a cualquiera que el Señor no existía.
Y un día acostado en su cama, mirando un espejo, donde habían pegadas unas estrellas de esas que alumbran, cuando se apagan las luces alumbran, y él en su mente, acostado con su mujer, le decía al Señor, le decía: demuéstreme si usted existe realmente, demuéstreme. Y apague, en su mente lo decía: apague esas lucecitas que están alumbrando a mí. A ver, demuéstreme, pues aquí los dos nomás, le decía a este hombre ateo: demuéstreme usted y apague esas luces. Y de un momento a otro el Señor no tiene que hacer absolutamente nada por él mismo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Tomó la mano de la esposa que estaba dormida y se la puso en los ojos a este hombre. Y ese hombre tuvo que caer de rodillas y decirle: realmente usted es la inteligencia más sublime que puede existir. Porque ante nuestro Dios, hermano, escúcheme, tenemos un Dios tan poderoso que no tiene que demostrarle nada a nadie. Antes el ser humano tiene que venir aquí a los pies del Señor a buscar la presencia de Él, a buscar el perdón, a buscar la gracia y la misericordia. Ese hombre no tuvo que hacer nada. Es más, es el único ciego o el único milagro que el Señor hizo donde una persona no se le acercó a Él. El hombre no buscaba a Dios. El hombre no quería a Dios. ¿Por qué volvió otra vez a ver? ¿O por qué el ciego dejó de no ver? Porque el Señor lo vio pasar y le devolvió la vista. Y ese hombre, con una fe definida en que alguien había hecho algo por él, con una fe arraigada de que algo maravilloso había sucedido en su vida, se enfrentó ante los principales sacerdotes que lo tenían ahí acusándolo. Y les dijo: ¿es que ustedes también se quieren hacer los discípulos que me están preguntando tanto? Una cosa sé, que yo era ciego, y de cómo vea no sé, pero Él lo hizo. Y en el versículo 35, verso 38, porque los fariseos se llenaron de motivos y su ego se subió cuando este hombre le habló de las maravillas que Dios había hecho con él, que es lo que nosotros tenemos que hacer: hablar las maravillas que Dios hizo con nosotros. Yo no me canso de decirle a usted, mi hermano, y usted no se debe cansar de hacerlo tampoco. Yo no me canso de decirle a usted que yo era una persona que me inyectaba heroína, que una persona que la marihuana era un bombón para mí, que consumía solución con una bolsita, y la gente me cruzaba cuando me veía a la calle en Cali toda la noche, y de esas cosas de las cuales uno realmente se arrepiente porque hizo. Y yo no me puedo cansar a usted de contarle a usted todo lo que Dios hizo conmigo y de lo que yo era. Yo me alegro cuando en los cultos campales uno pone a los hermanos a dar testimonios, y todos los días dan testimonios diferentes de lo que Dios hace en sus vidas. Y ese hombre les dio un testimonio a los religiosos, les habló de lo que Dios hizo, y los fariseos se llenaron pues de ego, se encresparon y dijeron: ¿y usted, siendo que nació pecador, nos va a venir a enseñar a nosotros? Por esa razón es que el apóstol Pablo dice que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Usted no es un teólogo, usted no es un doctor en las escrituras, ni qué sé yo, una persona que escribió algo en algún momento. Ninguno de nosotros somos. Pero de lo que nosotros tenemos, de eso dejamos callado a cualquiera, porque no hablamos de cualquiera pintado en una pared. Nosotros aquí hablamos del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Nosotros aquí en esta noche hablamos, leí anoche el Salmo 8, donde el salmista describe al Señor pintando el sol con el dedo de su mano, y luego dice: ¿qué es el hombre? ¿Qué fue ese ciego? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Para que usted, Señor, me piense a mí, para que el Señor se acuerde del hombre. ¿Qué somos nosotros? Nosotros no somos nada.
A usted una gripa, con una gripa lo manda a pedir oración porque se pone delicado de salud. O dígame que no. A usted le da una gripita y tiene que tomar pastas y lagrimea y se acuesta y se acobija y de pronto ni va a trabajar. A usted lo toma la gastritis con un dolor bien severo. ¿Qué somos nosotros para que el Señor se acuerde del hombre? Por eso, mi hermano, no se canse de hablar de Jesús. No se canse de adorar al Señor Jesús. Este hombre, sin conocer de las escrituras, del vulgo, una persona que mendigaba, que pedía. Yo no sé usted a las personas que piden en la calle, ¿cómo los ve? Como personas insignificantes, tal vez. Una persona sentada allá en la galería con una tacita, tal vez lo vemos como personas que va y venga. No como los familiares o personas más allegadas a nosotros. Lo vemos tal vez con insignificancia. Así era ese hombre, insignificante. Se sentaba en un lugarcito a pedir limosna como era costumbre, pero lo que no sabíamos es que el Señor, hermana Luz, lo iba a mirar. Y luego cuando los religiosos lo botaron, le dijeron, váyase de aquí, se apareció Jesús otra vez a ese hombre. ¿Y sabe qué le dice? ¿Tú sabes quién es el Hijo del Hombre? Y ese hombre ciego le dice, ¿quién es? Para que yo crea en él. Y el Señor le dice, el que está contigo, ese es. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente ese hombre le adoró. El impacto que causa al Señor en una persona, que inmediatamente le adoró. Vuelvo y le repito, no conocía de escrituras, era un mendigo, un ciego toda su vida, como usted y como yo, que no conocíamos de Dios. Yo era una persona que cuando yo me alejé de Cristo, había conseguido un libro del Evangelio según Judas, de la National Geographic, un evangelio gnóstico, hermano, con unas cosas absurdas. Y aún así, con el fin de yo montarle un frente a mi padre cuando me quería evangelizar o decirme, mi hijo, vuelva. ¿Sabe qué yo le decía? ¿Cómo voy a volver si el Evangelio de Judas dice que el Señor tenía una relación con María Magdalena? Porque cuando el ser humano se aleja de lo que es Dios, pierde la cordura de todo. Aquí ninguno nos la sabíamos. Aquí todos éramos, perdónenme la expresión que voy a usar, ignorantes. Aquí nadie se la puede dar de titulado, de inteligente. ¿Sabe por qué? Porque el único perfecto es Dios. Y los inteligentes están diciendo que Dios no existe. Por eso el Señor en su misericordia lo escogió a usted, para llenarlo de su presencia y darle sabiduría. ¿Sabe por qué usted es sabio? Porque usted teme a Jehová. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El hombre que no conocía nada se encontró con Dios y ahora ya le adoró al Señor. Y por esa razón es que usted canta: la única razón de mi adoración eres tú, Jesús. El único motivo para vivir eres tú, Jesús. Mi única verdad está en ti. Por eso nosotros adoramos al Señor, porque no teníamos nada realmente precioso que adorar. Pero cuando el Señor Jesús se apareció en nuestro camino, ahora levantamos las manos, nos arrodillamos, pasamos horas, lagrimeamos por algo que no vemos. Eso no lo hacíamos antes. Nosotros nunca nos pasaba en la cabeza adorar algo que no veíamos. Adorábamos a la novia, adorábamos a nuestra madre. Pero cuando Jesucristo nos encontró, entonces Jesús se convirtió en el motor de nuestras vidas. Por eso usted camina, por eso usted respira, por eso usted bate sus manos, por eso es que aplaude, porque te encontraste al dador de la vida. Yo le invito a mi hermano, póngase sobre sus pies un momento. Si usted no adora a Dios, en vano viene a la iglesia.
Si yo no adoro a Dios, en vano es todo eso. Jesucristo se convirtió en el motivo de adorar. Jesucristo se convirtió en el motivo de cantar, de levantar las manos, de respirar. Por esa razón, nosotros no podemos quedarnos quietos rascándonos la calva cuando el Señor Jesús está en medio de nosotros. El hermano Neider predicaba este domingo un mensaje maravilloso y poderoso, y mientras algunos llorábamos en la presencia del Señor, otros como que no es conmigo, y no debería de ser así, porque un día usted y yo éramos ciegos, pero cuando se apareció la luz, cuando se apareció la luz, entonces las tinieblas se alejaron, la mendicidad espiritual se fue. Y es la razón por la cual nosotros tenemos que ser agradecidos. ¿Sabes qué dice el Salmo acerca de la alabanza y la adoración? Que si el Señor tuviera hambre no le pediría comida a usted. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es dueño de todo. El Señor lo creó todo. Y no sé usted cómo adora, cómo alaba a Dios, pero le tengo un salmo bien precioso por si alguno cree. Por si de pronto yo, hablando de lo personal, creo que mi alabanza es la mejor que toda. La Biblia dice que solamente en los íntegros es hermosa la alabanza. Solamente en los íntegros, vuelvo y repito, es hermosa la alabanza. Si usted quisiera medir la adoración y alabanza de este hombre ciego de nacimiento, usted la mide a partir de la gratitud que usted tenga para con Dios. Porque no vamos lejos. Si aquí en este lugar se parara el presidente de los Estados Unidos, usted quisiera venirse a tomar una foto con él. Muchos quisieron tomarse la foto cuando vino a Carles Ascanio, de pronto irlo a saludar. Si usted tiene un hijo en otro país y viniera, usted le hace una fiesta, le da una bienvenida. Si usted se ganara una lotería con muchos millones, usted se alegraría. Por esa razón el Señor dice: no le pediría comida a usted, porque mío es el oro del Señor, mía es la plata. Y cuando hablamos de alabanza y adoración, yo creo que este hombre, la gratitud que tuvo de ver la primavera, de ver los colores del cielo, de ver los colores de los árboles, de verle los ojos a las personas a las cuales ellos les daban moneda. Yo creo que la gratitud fue tan grande que él no miró, hermano, no miró si al que iba a adorar era un ser humano como tal, pero ese ser humano tan precioso y tan sublime le devolvió la vista, que no le quedó otra cosa sino agradecerle. ¿Cuántos en esta noche agradecen a Dios por lo que son? Por lo que Dios ha hecho con ustedes. Pero si hubiera una forma de yo medir mi alabanza, solamente en los íntegros, en los que están realmente agradecidos, en esos es hermosa la alabanza. Perdón que los tenga ahí quietos por unos momentos, pero yo creo que al Señor hay que demostrarle pasión en las cosas que hacemos. Aparte de ser un drogadicto, yo fui una persona que estaba en las barras bravas, que aunque lloviera, aunque hiciera el sol, allá estaba en la tribuna popular del Estadio Pascual Guerrero o algún estadio del país. Y todos cantábamos una canción que me acuerdo, que aunque pase el agua, que aunque vengan los dirigentes, que aunque venga todo, le íbamos a alentar al equipo. Pero aquí yo creo que hay personas en las cuales alguien ha hecho más que un equipo de fútbol. En esa noche aquí hay un ser que ha hecho más que lo que ha hecho una persona adinerada por alguien. Aquí está el Señor de los señores, el Rey de reyes. Si hay alguien merecedor de mi pasión, de mi entrega, se llama Jesús. Yo no sé si usted quiera brindarle un aplauso al Señor Jesús esta noche. Póngase de pie, mi hermano, póngase de pie aplaudiendo al Señor. Deje la pereza a un lado. Deje la pereza a un lado, que la pereza es pecado. Deje la pereza a un lado y aplauda al Señor Jesús. Dele el mejor aplauso al Señor Jesús. Motívese por su Dios, alégrese por su Dios, deje electrizarse de su Dios. Ame a su Dios, háblele a su Dios, grítele a su Dios, pero haga algo por Dios.